Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Hola Pablo Ibáñez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Nos extrañaron los de Mano a Mano? Tuve algunos reclamos, fervorosos. Pero antes de todo, digamos, buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Acá un nuevo episodio de Mano a Mano previo a las elecciones. Todo el terreno es tuyo. Yo voy a hacer algunos comentarios con la economía, que es importante. Indudablemente es importante porque la economía está jugando. Y mucho. Jugó y porque además mucho. El 23 me parece que vamos a tener un interrogante específico. Te voy a trasladar a vos un interrogante que ayer se lo transmití a un importante, viste cuando los periodistas decimos, un importante miembro del gabinete nacional que está muy comprometido con la campaña. con todo respeto y con consideración, charlando en forma muy informal, le dije, pregunto, ¿ustedes no sabían que le iban a querer marcar el dólar blue a 1.000 previo a las elecciones? Sí. Y viste que acá tenemos también imagen. Podemos hacer un emoticón, haciendo así. Me levantó los sombritos. Yo no puedo creer. Digamos, te lo traslado a vos. Digamos, el mundo de la política. Sí. Digamos, vos sabés que es como un juego de ajedrez. Vos haces una movida, del otro lado van a hacer movida. ¿Cómo no podés prever, imaginar, tener una estrategia para decir, bueno, sí, me van a querer llevar el dólar a 1.000? Yo establezco una red de seguridad para evitarlo. Porque no es que después de pasar a 1.000, busco al croata y de esa forma congelo el mercado del blue y entonces ya no está a 1.050, que parecía que no tenía techo, sino que bueno, ahora lo mantengo, 9.70. Incluso algunos me dicen que Massa va a querer llevarlo el viernes, que va a estar a 900. A ver, vos, no lo sé, vos yo lo pude charlar hace 20 días con Massa, que Massa dice ahí una definición bastante densa, que él advierte que con el blue previo a la PASO, esa semana caliente, que además tuvo el componente de Morena y demás, claro, exacto. La frase que usaba Massa era casi me llevan puesto. Sí. Y que sabía que iba a venir una segunda andanada. Entonces, ahora, eso por ahí las herramientas las tenés vos, ¿sí? En ese momento había una serie de factores, medidas que fue tomando Massa, que en teoría podían servir para amortiguar ese fenómeno. Por ejemplo, muy claro en ese momento fue el dólar vaca muerta, que tenía que ver, que entraba con el 25 para ver si con eso jugaba un poco el CCL. Había contado algunas con liquidación, herramientas para administrar el 75% entra por el dólar oficial, el 25% lo puede hacer por contado por liquidación, o sea que le da un tipo de cambio efectivo para los petroleros o los mineros más alto que ese 350. ¿Qué te quiero decir? Que en ese momento, por ejemplo, se sabía que iba a ocurrir. De hecho, yo después tuve una conversación con alguien del equipo económico la semana inmediatamente posterior, la semana previa al dólar de 1.000, y ya venía caliente el tema y estaban hablando, bueno, esto iba a ocurrir, sabíamos que iba a ocurrir, sabemos que se viene, estamos tratando de administrar hasta donde podemos. Después yo no sé, francamente, y esto te lo traslado a vos, que el dato se conocía, que el dato que se sabía que iba a venir, había dos elementos, uno político, que yo lo puedo abordar porque lo preguntaba y lo charlamos con vos, era ¿a quién servía una corrida? A Milei. Entonces, si el dólar... No lo dudo, porque en ese momento por ahí también... No, yo coincidía con eso porque hacíamos la contrafáctica, decíamos, ¿a quién le sirvió la corrida prepaso? A Milei, porque el resultado que se verificó fue una victoria de Milei. Por lo tanto, entonces decíamos, bueno, ¿a quién sirve una corrida? Uno puede decir, ok, a Milei sirve la corrida. Hasta ellos suponen que les sirve esta corrida porque la siguen alentando. Está bien, bueno, pero por eso yo juego... Tuitea Milei diciendo el estallido, viene el estallido, o sea que no es otra cosa. Pero por eso después había, digamos, los actores que intervienen o no en la acción
de la corrida. Y también las cartas o las herramientas que eventualmente tiene el oficialismo para evitar ese tipo de cuestiones, básicamente con el blue. Digamos, porque en el blue, ¿cómo intervenís? Porque ya lo de Nimbus ya venía. Es preexistente a esta crisis el seguimiento de Nimbus, ¿cómo se llama? Marianito, el que se tuvo que ir a Uruguay. Toda esa movida ya venía. Alguien en un momento me dice que Massa había encontrado, no me lo dice del mundo Massa, me lo dice alguien del mundo libertario, me dice, Massa encontró el procedimiento por el cual se alimenta la cotización del blue. Alguien me dice eso. Encontró esa clave, que era una clave importante. Evidentemente después o perdió la clave o cambiaron la clave y ocurrió otra cosa. Ahora, evidentemente digo... No me lleves a decir algunas cosas claro, que pero después me arrepentiré. Lo que yo digo en ese sentido es que no era que no sabían que iba a ocurrir, estaban preparados para que ocurra. Bueno, posiblemente o no tenían herramientas. Bueno, ahí me sé lo que me remite a una declaración que en algún momento, me parece que la dijo 2 o 3 veces, Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que cuando fue en las elecciones del 2017, que hizo, viste, el RAI de entrevistas televisivas, creo que fue ahí, pero bueno, no importa cuándo, sino qué es lo que dijo, que ¿qué poder tiene un presidente? Y más o menos ella dijo un 25%, sí. Y que hay un 75% que claramente no lo tiene. Entonces uno puede deducir, aparte de lo que estás diciendo vos, incluso también mi interrogante que transmití y la respuesta que tuve, es que hay un amplio espacio del poder que quienes teóricamente ejercen el poder no lo tienen. Mira, el fin de semana hablando con un funcionario, una fuente del Central, preguntando cómo podía ser esta semana, ¿sí? Con el tema del blue y sobre todo qué puede pasar el 23. También es cierto que vos estás con tiene limitaciones objetivas. No, las estructurales y objetivas están claras. No hay suficiente dólar en el Banco Central, entonces, no tenés financiamiento. Pero estás hablando del blue, no del contado con liquidación. Bueno, pero tampoco tenés unos fierros enormes, digamos, para salir a jugar eso, o sí, no sé. Bueno, por eso mi pregunta... yo te voy a decir. Mi respuesta era política de que se sabía que se estaba preparado para eso. Te voy a hacer una especulación. Sí. Te voy a hacer especulación porque obviamente... hay un espacio superestructural, que es lo visible, ¿no? Todo lo vemos. Está el político, está el banco, está el arbolito, está los sindicalistas, está el mundo empresario. Vos todo eso lo vemos. Yo te conté la anécdota esa. ¿Cuál? No. Que en esa semana de quilombo, que fue esa semana donde Massa tiene el karma de que tiene que dejar de ser candidata para volver a ser ministro, que fueron 10 días, digamos, donde él se tiene que subir otra vez al rol de ministro, básicamente por el tema de los mercados. Sí. Hubo un sindicato muy importante, sí. UPCN, sí. que detectan que los financieros de UPCN estaban buscando dólares para comprar. Bueno. Digo, entonces, ahí me lo bajaste a lo que yo te quiero decir. UPCN, Andrés Rodríguez, un tipo histórico del peronismo, después podés jugar todas las teorías y las versiones. Y digo, ahí había algo que estaba interviniendo que tenía que ver con una fragilidad del sistema político. Después, según la información que yo tengo, no ocurrió, no hizo la operación UPCN, pero salió a hacerla. O sea que si salió UPCN, imagínate los que salieron. Entonces, lo superestructural lo tenemos. Debajo está claro que hay se va enlazando y que van conociendo, porque UPCN o Juan de los Palotes no sabe a dónde está, dónde puede comprar, cuáles son. Claro. Bueno, si lo saben ellos, lo saben. ¿Cómo no lo vas a ver? Por eso si querés, la aduana, la FIP, la DGI, la UIF, la policía, la gendarmería y toda la estructura. La política, es decir, bueno, entonces llega un momento, por ahí es parte de la película House of Cards, que digo, bueno, 15 días, bueno, muchachos, nos sentamos, durante estos 15 días, esto no puede pasar, porque si vos sabés la carta, porque vos ahí antes lo mencionaste, antes de las PASO, te jugaron el dólar fitito. Entonces, si sabés que te la jugaron esa carta,
¿Cómo no vas a ver que te va a venir el dólar a 1000? Pero si era, el dólar Nokia a 1000. Pero si era tan lógica. Bueno, es como, no, está claro. Te lo voy a hacer una futbolera, bien bilardista. Pero yo te lo invierto. Digamos, ¿cuántas cartas tenés vos para frenar eso? Porque evidentemente hubo... déjame completar la historia. Se enteran porque saben que hay una consulta de los financieros de UPCN con una agencia, una cueva, salta el alerta y se frena esa operación. Debe haber una cantidad enorme de operaciones que no se frenaron y que se detectaron. Pablo, seamos sinceros entre nosotros y quien nos está escuchando, no lo sé, lo conocen, saben dónde están las cuevas, cuál pueden ser las cuevas, y si no, te pones una persona para que averigüe todo. ¿Cómo no vas a ver? Pero sí, eso. pero entonces, bueno, dicho esto, pero digamos, pero no es un tema menor. De nuevo el golazo. Pero no es un tema menor. Se comieron, el oficialismo se comió de nuevo. Pero Alfred, no es un tema menor eso. Precios. Pero no es un tema menor, sí. Entonces, si vos decís que podían haberlo frenado y no lo frenaron, ¿cuál es la lógica? Eso te pregunto. Te invierto la pregunta. No lo entiendo. Paso a no entenderlo. Bueno, entonces. Paso a no entenderlo. O si yo te puedo decir a vos que sabían que venía. Yo te puedo decir a vos que sabían que venía. Y bueno, y vos me decís que tenían herramientas para hacerlo. No entiendo, digamos, hay algo en el medio que no funciona. Ojo que te digo, esto no soluciona el problema. Yo estoy hablando en clave electoral, no es que esto solucione el mercado de cambiario, claro. Dólar, no estoy hablando nada de eso, pero digamos, porque vos por el otro lado, vos podés agarrar y decís, bueno, vos arreglás con una empresa un acuerdo de precio del 5% para supermercado, que no aumente más el supermercado. Sí. Bueno, las empresas, otras que dicen, pum, le vendo al almacén de barrio con un aumento de un 25%. Sí. Bueno, eso lo tenés, las herramientas vos lo identificás, te puede resultar más difícil de controlar, porque ¿qué es? Tenés que ver, no sé, 100.000 comercios minoristas. ¿Cómo agarrás los 100.000 comercios minoristas? Sí. Digamos, las cuevas es otra cosa. Es otra dimensión, porque además después, ¿qué es lo que descubren con Nimbus? Que en realidad existen cuevas mayoristas y cuevas minoristas. Obviamente, claro. Bueno, sí. Y de esas cuevas mayoristas debe haber después toda una estructura que está... Bueno, seamos buenos, digamos. Bueno, lo concreto es que lo que te quería decir es, se comieron el gol de 1000, eso te impacta en precios, eso te genera incertidumbres sobre abastecimiento previo a las elecciones. Y esto es el escenario donde se va a ir a votar. Pero no quiero simplificar una cosa. No quiero simplificar, porque hubo un procedimiento que fue la semana pasada, no, la otra, que es cuando empezó a recalentarse, que fue cuando ocurrió, por ejemplo, lo de UPCN, y después tuvo la semana de los 1000. La semana de los 1000 también estuvo precedido por la declaración de Milei. Sí, está bien lo que decís. Ahora, muy bien. La declaración de Milei, ¿qué quiero decir? Cuando hay una... Yo voy a salir del simplismo de interpretar que puede haber existido pequeños y medianos inversores que desesperados. Pero si vos estás viendo una declaración de un tipo que puede ser presidente de ese tipo, yo creo que también se puede explicar por un pánico generalizado donde las herramientas de intervención son mucho más limitadas. Tenés razón. Es buen argumento lo que decís. Muy buen argumento lo que decís. Pero no lo sé. No, es muy bueno. Incorporás algo que es cierto, porque vos podés, porque estoy reflexionando a partir de lo que vos estás diciendo. Yo puedo pensar, bueno, la verdad vos sabías que te iba a venir, pero lo que no podías saber es que un irresponsable, como Javier Milei, diga un día que cuanto el dólar esté más alto, mejor, y al otro día digan, saquen no renuevan los plazos fijos. Digamos, esas son como jugadas fuera del reglamento, porque nunca hubo un candidato a presidente con alguna chance que juegue esa carta. Entonces, ahí te cambió el tablero, te lo tiró el tablero. Y puede ser, y ahí ya es la especulación, que como vos bien dijiste, bueno, que Massa conocía ese eslabón, y entonces, ¿conoces el eslabón? Entonces, bueno, te tiro todo. Vamos con otras cartas. Te juego con otras cartas. Por la masividad. Esto, ¿por qué se vuelve relevante también este punto? Porque dentro de una semana podemos estar en un escenario de incertidumbre económica mayor. Bueno, depende de cómo sean los números. Por eso digo, es una opción. 3 escenarios. Una alternativa es que estés en un escenario de mayor tensión
sobre la expectativa económica futura, ¿sí? Y ahí también vamos a dejarlo como al pasar para no teorizar sobre una posibilidad. Ahí también vas a ver si el Milei de los depósitos, ¿sí?, va a reforzar esa tesis, eventualmente un Milei fortalecido en una elección, y va a estar dispuesto a que haya 2 meses de tensión extrema para romper todo, o vas a tener un Milei que sea más parecido al comportamiento que tuvo el Frente de Todos pospaso 2019. Descarto esa segunda opción. Bueno, habrá que, porque también es la pregunta esa. También es la pregunta es, ¿qué es lo que se encuentra eventualmente? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Sobre qué escenario eventualmente Milei, eventualmente presidente, puede hacerse cargo? ¿Y cuánto puede contribuir en ese periodo a romper todo o a no romper todo? Entonces, ahí hay un interrogante. No me quiero meter ahí porque es un escenario posible. Sí es cierto, y ahí va un poco el título del podcast, es que quedan 100 horas por delante para 4 años. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué 100 horas si no lo...? Porque lo que falta hasta la elección del domingo... ¿Y después si tenés balotaje? Porque yo creo que se resuelve el 22. No. ¡Epa! No que se resuelve el balotaje o no. Yo creo que parte del esquema que viene... Pará. Me estás incrementando el nivel de ansiedad que yo ya tengo vinculado con el 22 porque dije, bueno, después se abre otro partido. Bueno, primero... Esperemos para el 19. Vos me estás diciendo... Pará. Yo lo que digo vos me estás diciendo que se juega este 22. Yo creo que el 22 se resuelve el 70% del esquema de lo que viene. Apa. Puede quedar el dato administrativo, político, no menor, de un balotaje, ¿sí?, que es muy relevante. Puede quedar abierto, es muy relevante. Lo que sí te digo, que el mapa de poder se termina de resolver este domingo. Y el mapa de poder no solo se terminan de resolver... ¿Qué es el mapa de poder? Diputados y senadores y la provincia de Buenos Aires. Papá. Intendencias. Provincia de Buenos Aires, esencialmente el gobernador, porque no es lo mismo un Milei en un escenario de la ruístico, donde la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por el peronismo, a un escenario macrístico, como el 2015, donde la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por alguien del mismo signo político. Entonces... O libertario. Claro, quiero decir, el escenario de la Rúa... Sí, ya está. Y en el Macri, el mismo signo político. Para mí es determinante eso, y es incluso más determinante que el balotaje. ¿Por qué? ¿Cómo aprendemos con vos, Pablo? No, para. ¿Por qué? No, está muy bien lo que porque las expectativas de una ejecución de Milei, de un gobierno con el signo de Milei, van a estar más o menos condicionadas sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces... Esa estructura de poder que vos decís, porque también está el tema de diputados, senadores, cada una de las juega todo, porque hay que mirar, Alfredo, un dato que para mí también es importante, que cuando vos mirás el mapa, si repetimos la elección de la PASO, para tener un mapa posible y tranquilamente puede darse, vos vas a tener el PRO con Ciudad de Buenos Aires, Chubut, el PRO, solo el PRO para dividir. Posiblemente Entre Ríos si gana Frigerio, San Luis con Poggi, que es un peronista pro cruzado, Orrego, que es un pro provincialístico. Radicales, que va a tener un radicalismo pesado porque es Santa Fe, Jujuy, Mendoza, Corrientes y sumado Chaco, y después varios provinciales, Santa Cruz, Misiones, Córdoba. Entonces, primero que vas a tener y algún que otro peronista también. Y vas a tener, pero la clave de la supervivencia peronista va a ser si tenés provincia de Buenos Aires o no tenés provincia de Buenos Aires. Y eso puede funcionar no como contrapeso. Y puede funcionar además para la expectativa de la continuidad. Yo lo decía a veces mirando el dato de la cuestión muy específico, que tiene que ver con la cuestión educativa. El sistema de voucher solo funciona si las provincias lo aplican, porque la educación es una facultad cedida por la Constitución del 94 a las provincias. Sí. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que vos tengas a Píparo
como gobernadora que pueda aplicar el sistema de voucher en el principal distrito o no. Claro. Entonces tenés una serie de elementos que tienen que ver con la convivencia o con lo que viene a partir del 10 de diciembre. Y además, es un dato más numérico, más matemático, si en la provincia de Buenos Aires es el domingo 22 la llave para que Massa entre con expectativa o no al balotaje. Al balotaje. Porque si Kicillof gana, seguramente ganan buena parte de los intendentes, sobre todo el conurbano, y como ha ocurrido, la boleta entera de Unión por la Patria ha estado bastante sólida, con un corte abajo, pero no corte entre Massa y Kicillof. Eso puede empujarlo a Massa para darle finalmente no solo un ingreso, un piso a Massa para entrar en el balotaje, sino también un techo a Milei para la posibilidad de la primera vuelta o no. Hoy la escuché a María Teresa García un poco en esa línea que estás mencionando esto último, donde obviamente lo dice teniendo la subjetividad clarísima cuál es su preferencia, sí. que Axel va a hacer una muy buena elección y que eso va a permitir que Massa también haga una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, es como la, por eso insisto, es la llave. Yo vengo diciendo que es un poco la madre de todas las batallas, recargada porque es efectivamente la variable para un Milei con otro nivel de despliegue territorial, más allá de las expectativas. Déjame decir este dato porque me parece que es relevante. El otro día, Federico Aurelio me contaba en las encuestas que él le figuraba ante la pregunta si consideraba que había un 40% de los consultados que decían que si Milei hace lo que dice que va a hacer, sí, no dura 6 meses en el gobierno. Ajá. Bueno, es mucho. 40%. Se queda corto. No, pero pará. ¿Por qué? Porque 40% es sobre la hipótesis y también sobre una tesis de que hay mucha gente, incluso votantes de Milei, que cree que Milei no va a hacer lo que va a hacer. Hacerlo. Entonces, si vos en la previa, si en la previa hay un 40%, si Milei empezase a hacer cosas que dice que va a hacer, posiblemente buena parte del votante tendría una dificultad objetiva de arrepentimiento. Y ahí sumo otro cosa que dijo el otro día con Horowitz. ¿Vos decís entre la primera y la segunda vuelta? No, en un eventual futuro. Ahora, y el otro elemento que sumo, lo dijo Horowitz el otro día con Berco en Brotes Verdes, que es esta idea del voto volátil de Milei. Milei no solo es un dirigente sin estructura, la figura más importante que tiene hoy Milei en su sistema, que es Nicolás Posse, es un tipo que tenía en Corporación América un rol muy técnico, ingeniero, con cuestiones muy específicas, básicamente en Aeropuertos 2000 en su momento. Franco, que es el hombre con más rodaje político, no termina de vincularse íntimamente con Milei, no termina de dar esa señal de que el que habla con Franco habla con Milei. Franco cuenta entre nosotros que Milei lo trata de usted. Entonces, es una anécdota. Uno puede tomarlo. Es una anécdota, es un personaje que no se puede creer, digamos. Que puede estar, digamos, y que, digamos, está bien el voto volátil, digamos. No, el voto volátil es importante porque puede ser que rápidamente, eventualmente, se diluya cuando Milei quiera hacer algo de lo que dice que quiere hacer. Por eso, en ese hipotético escenario, lo que termine de configurarse el 22 de octubre es especialmente importante. Es especialmente importante para los 4 años. Es lo que te quería decir. O sea que el domingo, no sé si el resto de todo lo que nos están escuchando y viendo, digamos, asumen esta consigna, pero yo, a partir de lo que estás diciendo, mi consigna principal el domingo es que voy a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Es eso. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? El resto vemos después cómo se acomoda. A partir de las 9:30 que empiecen los datos de la provincia de Buenos Aires, esto es lo que me dijeron. Sí. Más o menos es ahí más. Sí, a las 9 se pueden dar los datos, después 9:30. Más o menos una tendencia. Sí, va a estar más rápido, son 5 listas. Entonces, debería estar la información más ahí tenemos la clave. La clave para este domingo entonces es provincia de Buenos Aires. Seguir eso. Especialmente seguir eso. También, y esto
voy a tratar de ser más claro para contarlo, que hay una matemática que Milei tuvo buen resultado en el interior del país. En muchos lugares tuvo números muy altos, donde uno imagina que está muy cerca del techo o incluso perforando su propio techo, digamos. Por lo tanto, si Milei quiere crecer, el lugar donde estadísticamente puede crecer es la provincia de Buenos Aires, que es donde sacó 24%, o Ciudad de Buenos Aires, donde también sacó 24%. Ahora, debe crecer exponencialmente, y cuando digo exponencialmente tiene que crecer el 50%, sacó 24, sacar 36, y aún creciendo 12 puntos en la provincia de Buenos Aires, eso expresa a nivel nacional 4,5 puntos. Es decir, si crece 12 en la provincia de Buenos Aires, que es un crecimiento, una fatality, porque se queda casi competitivo con Kicillof, aún con ese crecimiento a nivel nacional aumenta 4,5. Y si vos proyectás la PASO y tomás los votos afirmativos, sacó 31,5. O sea, estaría en 36. Esa matemática, la digo porque la expongo como variable. Si te cierro como una especie de cláusula gatillo, para decir que todo está relativo, que también es cierto que este año estuvo lleno de catástrofes electorales. O sea, también hay un escenario de que pueda haber lo que un consultor, específicamente lo decía el otro día Analía del Franco, puede haber un voto oculto a Milei, como ocurrió en la PASO, y los que hoy le dan un número 35, 36, 37, haya 3, 4, 5 puntos que aparezcan y sea una bomba electoral lo de Milei el 22 de octubre. Pero para que esa bomba electoral ocurra, quiero decir, es muy difícil que Milei gane en primera vuelta y no gane o quede muy cerca de ganar la provincia de Buenos Aires. Es decir, o sea, puede ser una si es una catástrofe, puede ser una catástrofe en todos los planos y repetirse el modelo 2015 de la victoria de Macri y Vidal. O sea, que tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires. O tiene que estar muy cerca, o tiene que ser muy competitivo en la provincia de Buenos Aires para que eso le traccione. Porque también algunos están advirtiendo, por ejemplo, más allá del bullying de Schiaretti con su cordobesismo extremo, que eso le permitió consolidarse en Córdoba, le permitió crecer un poco en Santa Fe. Alguien me decía incluso que está bien en Salta. En San Luis debe estar también. Sí, como que el tono cordobesista y después haberse mostrado con un poco más como el candidato federal le permitió crecer en algunos lugares. Si él crece, también hay una discusión si creció con votos peronistas o creció con votos opositores. Pero Schiaretti parece más opositor que peronista en términos objetivos, digamos. Es más anti-K que peronista. Por lo tanto, uno puede entender que se haya nutrido del caudal de votos del dispositivo opositor. Y ahí hablamos mucho de Milei. Sí. Digamos, como es previo a las elecciones, digamos, el que lo escucha después de las elecciones, bueno, va a tener el análisis y va a decir, mira cómo la pegaron en todas. Digo, Patricia Bullrich ya la sacamos del escenario. Yo no la saco porque lo único verificable que hay a la larga o a la corta es que uno mire el resultado de las PASO, y el resultado de las PASO fue que Bullrich, que Juntos quedó segundo y que todos quedaron muy cerca. Entonces, después es cierto que Bullrich cayó mucho, estuvo en 20 puntos, se desarmó, después yo creo que encontró un tono, después volvió a perder el tono, después produce el fenómeno Melconian y hace una especie de Melconian bis con Larreta cuando, si no podía hablar de economía, le traen a Melconian y se lo sientan a Melconian a hablar de economía. Y ahora, cuando empezaban a decir que ella tenga alguna inhabilidad para administrar, se lo traen a Larreta como para decir que puede ser... Y eso ayuda, digamos, a mí me resulta difícil pensar que eso pueda ayudar. Para mí digamos, mostrarla, digamos, soy un inútil en esto y el otro, entonces traigo dos que van a poder hacer las cosas. También es cierto, y esto velo como dato, para mí es un dato, es la única candidata que muestra una especie más de equipo, si se quiere. Digamos, como matiz, Massa es Massa y Milei es Milei. De hecho, dos datos te voy a decir de Milei que posiblemente en las próximas horas
me lo tiren abajo. A ver. Pero con Milei ocurrieron dos cosas. No se la ve más a Victoria Villarruel. A Victoria Villarruel. Está por ahí, pero dejó de tener una centralidad que tenía en un momento. Y no le alcanzaron más motosierras. O sea que fue una decisión ahí de algún equipo que existe ahí o de siempre él. Jodían con que le alcanzaba una motosierra, dependía quién la alcanzaba. Yo lo hablé con los del equipo de Milei y me decían, bueno, depende, más en el interior, que es más normal. Ahora es cierto que eso ocurre si querés que ocurra. Milei tiene un ejército de 7 guardaespaldas que no le podés acercar un micrófono, así que le vas a acercar una motosierra cuando vos se te antoja, digamos, no. Todos sabemos que no ¿Son funciona 7? así. 7. Es como una especie de los 7 apóstoles. ¿Es un número cabalístico? Debe ser un número cabalístico. El otro día alguien me decía, porque estábamos hablando de esta idea, viste, de Milei, su frase sobre el Papa y su supuesto viaje a Estados Unidos a ver la tumba de un rabino, y cierta, de Lubavitch. Y cierta relación que tiene con un rabino ortodoxo acá en Argentina. Da Silva. Y alguien me decía, es Milei puro, es sincretismo religioso como es sincretismo en todo, mezcla cosas, combina cosas en la religión, también en el ejercicio o en la idea de la política. Entonces, estaba pensando en este componente del rol de Villarruel, que significa que haya bajado un poco el perfil, y esta idea de que no han aparecido más motosierras en el tramo final. Por ahí, en el Movistar Arena aparece con una motosierra así, vestido de cuero. Escuchame una cosa, sí. Te tiré Patricia Bullrich y me volviste con Milei. Porque derivamos en Milei porque yo te decía lo de Patricia Bullrich que para mí era una debilidad, pero también puede ser que esté visto o quiera verse como que es la única candidata que... Es una mirada indulgente, digamos. No existió en las carreras presidenciales de la democracia semejante devaluación de una candidata a presidente más o menos competitivo. Hace todo el recorrido, no tiene ninguno. Sí. Una cosa impactante. Y además hace furcio tras furcio. Es una cosa... Sí, yo estoy tratando de encontrarle una lógica. Le pregunto a gente que la conoce dice, y no sabemos, no podemos entender qué es lo que pasa ahí. Digamos, se desangeló de una forma, pero fulminante, pero además... Antes no cometía tanto furcio. Sí, también es cierto que antes había menos demandas. Pero cuando era la competencia con... Está bien, pero en ese momento era Patricia tenía una competencia fácil. La competencia fácil era ser de enojada, de decir que iba a meter presos y decir que Larreta era un tibio. Son 4 líneas y las repetís, las aprendés y las decís. Cuando tiene que estar en otro nivel y explicar otras cosas, como evidentemente me iban a preguntar, porque era la demanda obvia... Te voy a contar una anécdota. Vos no pierdas de vista que el primer momento, el momento bisagra, el otro día alguien hablaba de momento canónico. El momento canónico de la candidatura de Patricia es cuando habla en la rural y empieza a dar unas definiciones cruzadas sobre las retenciones sí, retenciones no, que iba a ser. Cuando quiso ponerse a explicar, entró en un mundo... No lo pudo resolver y desde ahí fue todo una pendiente. De todas maneras, la información que está circulando en el mundo de la consultoría es que de a poco fue acercándose al universo de votantes que tuvo en la PASO. Algunos dicen, a mí en un momento me dijeron que ya había capturado 9 de 10, después la aparición muchísimo. De Larreta. Bueno, sí, 9 de 10 quiere decir que si ya sacó... proyectados inafirmativos 29.6, se quedó más o menos en 28 puntos. No, en 27 puntos, porque serían 2 puntos y pico menos. Bueno, 26.5 es un número que hoy parece probable para Bullrich. Pero yo, de todas maneras, en esa variable me quedo precondicionado por lo que ocurra, porque además eso supone advertir que el votante que no fue va a tener un comportamiento similar al votante que fue. Que tampoco lo sabés. Tampoco lo sabés porque es la gran pregunta de los politólogos, ¿cuál es el mandato de la elección? Vos tenías el mandato de la elección del 2015 que pareciera kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Entonces el mandato de la elección final de esta
y de un eventual balotaje, ¿cuál es? Entonces ahí vas a tener el comportamiento final. Una última pregunta, y yo lo desarrollo un poquito, es Sí. si el factor miedo, el miedo a lo que puede venir, pero con cualquiera de los tres, porque yo creo que el miedo no hay uno solo. Porque muchos pueden decir, y si gana Massa tengo miedo que esto siga todo igual, Sí. si gana Bullrich tengo miedo que no sea gobierno, y si gana Milei tengo miedo de que esto sea ingobernable. Son diferentes miedos. Sí, está muy bien. Digamos, yo no digo que hay un solo miedo a Milei malo que viene con el cuco de la dolarización. Yo puedo pensar, pero a nivel personal, que es más riesgoso, que es más peligroso, pero no importa lo que yo pienso. Sí, a nivel del electorado, sí, el factor miedo ahí puede jugar en la búsqueda de, en última instancia, ya no, porque le tengo miedo porque voy a seguir mal, no, porque esta no gobierna, o tengo miedo porque no es un desquiciado. Digamos. Ese factor miedo no lo veo que esté jugando mucho los diferentes miedos que cada una de las campañas electorales. ¿Pensás que puede jugar, puede intervenir, o eso es ya la carta para en un eventual, esas 4 semanas hasta el balotaje? La verdad me cuesta definirlo porque todos hablan, sobre todo en Unión por la Patria, en Juntos por el Cambio, hablan de que hubo un voto de advertencia, que detectan votantes que fueron a Milei en su momento y después empezaron a conocerlo más a Milei, a conocer más lo que expresa o lo que dice Milei, y que hubo un repliegue. Yo no tengo claro. A mí me cuesta pensar de que uno solo de los votantes de Milei en la PASO no lo vuelva a votar a Milei. Yo creo que no hay forma de que haya muy consolidado eso. Sí, porque ya es un voto. Después es cierto, está muy bien la de referencia de los distintos miedos. Todos tienen un componente de miedo. Después también es cierto que la decisión y la conformación del voto es muy insondable. Entonces, Sí, alguien que total. aquel decidió en su Estoy de momento acuerdo. votar a Milei, puede haber algo que ahora le digan, bueno, Milei va a hacer tal cosa. Bueno, ya lo tenía más o menos Sabía lo ambientado. que el loco ese ya lo sabe. Ya sabía lo que expresaba. Lo que yo creo que dejó de ocurrir en el último tiempo, esa atracción antropológica del mundo de la política de tratar de entender quién era el votante de Milei. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el votante de Milei es el mismo. Pero además se dieron cuenta que el votante de Milei es lo mismo que el votante de Massa, que el votante de Bullrich, que el votante de Bregman o que el votante de Schiaretti. Puede haber algunos ratios de edades, de sector social, puede haber algunos componentes de ese orden que lo expliquen más. Pero es el tipo que vive en José León Suárez, puede votar a Milei, y el vecino vota a Massa, y puede haber una vecina o un vecino que vote tranquilamente a Bullrich, digamos, porque también tiene que ver con estos tercios que se conformaron. Más allá, y acá vamos a repetir, ahora me voy a olvidar del nombre de la consultora, Beta Lab, que en un momento hablamos, que hicieron un estudio en La Matanza y encontraban que en los sectores donde de mayor poder adquisitivo había un voto más alto para Juntos y un voto más bajo para el Frente de Todos, pero que Milei transversalizaba esas identidades y también transversalizaba sectores sociales. Por lo tanto, podés encontrar votantes de Milei. Tiene que dejar de ser esa mirada antropológica, decir, el pibe del Rappi. Ya está. No hay 30% de Rappi en la Argentina de Rappi en la Argentina. No. O sea que no va a ocurrir. Seguir ese detalle, seguir el número de provincia de Buenos Aires, seguir esa conformación, porque me parece que va a ser determinante para lo que viene. Pablo Ibáñez, la semana que viene nos juntamos, nos reunimos para un nuevo episodio de Mano a Mano, pero ya con los números sobre la mesa. Te los estudias muy bien. ¿Querés hacer un PRODE, no? Después, fuera del aire. Bueno, hasta la próxima. Algo muy importante. Sí, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí está. Esa es tarea tuya. A Spotify, YouTube, ya me dijo que estamos en Apple Store. Apple Podcast. Y en todas las plataformas de podcast. Ya estamos ahí. Pongan seguir, califiquen. Seguir. Y también
en las redes. En las redes está arroba mano a mano 2023, ¿no? En Twitter. Creo que es el en Twitter. Ah, no, no es más Twitter. Es X. Yo le digo Twitter, le voy a decir como aquellos que le dicen cangallo a Perú. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.